comenzamos en este momento y ya digo, ahora recuperamos el tiempo. Entonces, en el mapa de empatía, lo realmente importante, sí, ha habido algún problema en la entrada, lo he tenido yo también, yo creo que ha sido un problema del servidor, es lo único que puedo ver, porque entonces lo que hemos hecho a las 10:33 y 34 ha sido resetear completamente las conexiones. Y al resetear parece que de repente ya ha dejado entrar a todo el mundo. ¿De acuerdo? Sí, ha debido haber un problema de conexión, efectivamente. Entonces, bueno, comenzamos ya. Bueno, entonces, el mapa de empatía, el objetivo que tiene es, ante todo, el cliente, la identificación del cliente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a buscar a través del mapa de empatía, ¿de acuerdo? Y es una parte muy importante, es clave, y yo por haceros una idea de dónde cae el mapa de empatía, nosotros, a partir de la idea, debemos identificar al cliente, lo caracterizamos con el objetivo de obtener un cliente tipo. A partir del cliente tipo, después haremos la propuesta de valor, que es el mapa de la propuesta de valor, y todo esto nos da dos productos. Nos da el canvas completamente definido, ¿de acuerdo? Y nos va a dar el PMV inicial. Esto lo veremos en la próxima sesión síncrona, tanto la parte del canvas como la parte del PMV inicial. ¿De acuerdo? ¿Estáis viendo bien la pizarra, no? Todo el cante. ¿Veis la pizarra? Sí, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, en lo que nos centramos en el mapa de empatía a partir de una idea de un negocio, ¿no? De una startup que hemos tenido, es identificar primero el tipo de cliente y el cliente tipo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es el descubrimiento de cliente. Es muy importante el descubrimiento de cliente porque es decir, a qué tipo de cliente nos vamos a dirigir. Y voy con el caso, cómo se hizo el descubrimiento de cliente en el caso de Foodit. ¿Vale? Foodit, como sabéis, es una carta digital para restaurantes. Y lo que queremos es probarlo. Probar y ver si la idea es buena o es mala o no gusta o si gusta, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer en el descubrimiento del cliente es acotar. ¿Por qué acotar? Porque ¿a cuántos clientes me voy a diferenciar? Y quiero aclarar qué es cliente, porque ha habido muchas preguntas en el foro en relación a quién es cliente. Que os quede claro una cosa, el cliente es el que paga. ¿De acuerdo? El cliente es siempre, siempre, siempre el que paga. Entonces, en el caso de Foodit, ¿quién es el cliente? El dueño del restaurante. No es el que va a comer allí el usuario, no, ese le podrá influir y ya hablaremos de él. Pero en el caso de Foodit, el cliente es el, dueño, es el que paga el dueño del restaurante, porque el que paga es el que tiene la decisión de comprarte tu producto o servicio. ¿De acuerdo? Entonces, para el descubrimiento del cliente, lo primero que hay que tener claro es quién es el cliente. Y el cliente es siempre, siempre, siempre el que paga. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendríamos es que acotar. ¿Por qué? Porque en principio, si vamos a todos los restaurantes del mundo, habría millones de restaurantes. Y millones de restaurantes, si yo fuera la Coca-Cola, vale, a lo mejor podría intentar abarcar millones de restaurantes, aún así sería muy complicado. Pero una startup, por presupuesto, por capacidad y por lo que significa una startup, no tiene capacidad de llegar a millones de restaurantes. Eso es imposible. ¿De acuerdo? Luego hay que acotar. ¿Qué hicimos en el caso de Foodie? Como es las entrevistas con clientes, cuanto más presenciales sean, es mejor, ¿no? Perdón un momento. Cuanto, cuanto más clientes, cuanto más acote será mucho mejor. Per, Perdón un momento que.
Ya me perdió el sonido, me cago en la leche. Un problema de conexión, ¿de acuerdo? Sí, 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 estoy hablando, ¿vale? Estoy hablando. Eh, entonces, es que había un problema de conexión. Vamos a ver, hay algunos compañeros vuestros que nos están diciendo que la sesión está completa. No, la sesión es continua. Entonces, a las 11:30 vosotros salís y ellos entran. Esto es como un aula donde donde unos y otros se vais alternando el pupitre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que me estaban comentando aquí del equipo que estáis llamando diciendo que la sesión es completa. Vamos a ver, solo por aclararlo, las sesiones entran y salen los compañeros, ¿no? Esta en concreto sí está completa. Ahora mismo hay 51 personas aquí. ¿De acuerdo? Eh, entonces, el tema de acotar en millones es una barbaridad. Entonces, ¿qué hicimos en el caso de Foodit? Nos referimos a Córdoba, Sevilla y Huelva. ¿De acuerdo? Restaurantes de Córdoba, Sevilla y Huelva. Eso es lo primero que acotamos. Entonces ya de todo el mundo a un conjunto de restaurantes que ya no son tantos. ¿Vale? Después, a partir de aquí, hicimos alguna discriminación más. Las discriminaciones, las discriminaciones adicionales que se hicieron tuvieron que ver con lo siguiente. En primer lugar, se buscaron restaurantes que tuvieran mesas. Es decir, todos los que sean de público, digamos, de pie y tal, como la carta no se utiliza tanto, pues no es tan apropiada. Entonces, restaurantes que tuvieran mesas. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, restaurantes que tuvieran un carácter innovador. Y ahora os diremos cómo localizamos a restaurantes innovadores. Restaurantes que tuvieran un carácter innovador. Y en tercer lugar, restaurantes con menos de 5 años. Simplemente era una forma de, pensando que los restaurantes con menos de 5 años suelen ser más innovadores. Lo uno va unido a lo otro. Entonces, restaurantes más innovadores suelen tener menos de 5 años. Entonces, con esto tratábamos de acotar un poco el descubrimiento del cliente. ¿De acuerdo? ¿Qué sacamos con esto? ¿Qué sacamos con esto? Sacamos un conjunto de restaurantes, un conjunto de aproximadamente 800 restaurantes. ¿De acuerdo? Os digo la verdad, inicialmente la acotación que habíamos hecho buscábamos más o menos 1000. Llegamos a 800, está bien. 1000 es un número que está muy bien para acotar un descubrimiento de cliente. Es un número de clientes suficiente como para representar una masa importante y no es algo inabarcable por una startup. Pero claro, no es lo mismo 1000 en el caso de restaurante que, como decía un compañero en una sesión de antes, que tienen un tema de un negocio de bunkers nucleares, ¿no? Bueno, el tema de bunkers nucleares, a lo mejor con tener 50 posible es más que suficiente. En cambio, si vendo bolígrafos, a lo mejor podría ir a por un conjunto de unos 1000, de unos 10.000 o 20 o 30.000 y estaría bien, ¿no? Pero en el caso de nuestra cotación, 1000 restaurantes nos parecían suficientes para abarcarlo y para tener un conjunto apropiado de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, acotamos y después queríamos restaurantes con un cierto carácter innovador en este descubrimiento, ¿no? ¿Qué es dentro del descubrimiento del cliente? ¿Cómo caracterizamos restaurantes más o menos innovadores? Tiramos de TripAdvisor, qué restaurantes estaban ahí, tenían presencia y sobre todo respondían a los clientes restaurantes con actividad en redes sociales que viéramos que tenían actividad, no solo que tenían la página, sino que tenían comentarios, ponían fotos en sitios como Facebook, Twitter o Instagram, restaurantes con presencia en Yelp, restaurantes con presencia en Google Places y, y perdón, porque se ha metido alguien en el audio. Un momentito, ¿eh? Y restaurantes también que tuvieran publicidad cuando pusieras restaurante de Sevilla o algo de eso, o Córdoba o Huelva,
Restaurantes que tuvieron publicidad en Google AdWords. Cuando alguien está en TripAdvisor o en redes sociales, está actualizando los contenidos, está en Google Play, está en Google AdWords, a mí me está diciendo que esta gente apuesta por la tecnología, como es la carta digital, y que además, muy importante, tienen pasta para invertir. Porque por mucho que un restaurante quiera ser innovador o lo que sea y tal, si no tienen dinero para invertir, no, ahí nos va a costar muchísimo trabajo, vamos a tener una negociación muy larga de precios y todo eso, y prácticamente no vamos a llegar. Entonces, era importante también el tema este. ¿De acuerdo? Entonces, con todas estas características conseguimos nuestros más o menos 800 restaurantes. ¿Vale? Ya tenemos que hemos llegado aquí, y voy a borrar de nuevo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un conjunto de clientes a los que potencialmente nosotros creemos que les puede cuadrar nuestra idea. ¿De acuerdo? Sí, medios digitales, sí, medios digitales, lo pregunta aquí, hay una persona, Isabel, son los medios digitales especiales en gastronomía. Claro, cualquier cosa que te dé pistas de medios digitales y todo eso, correcto. Entonces tenemos un conjunto de clientes sobre los que vamos a focalizar nuestra idea y que vamos a tratar de caracterizarlos. ¿Vale? ¿Cómo caracterizamos a ese conjunto de clientes? Mediante el mapa de empatía. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una serie de entrevistas a esos clientes. ¿Cuántas entrevistas? 10, 15. Si puedes hacer 30, estupendo. Para con esas entrevistas obtener las características de un cliente tipo. ¿Qué características? ¿El cliente tipo qué es? Son una serie de características que tienen en común más o menos esos 800 restaurantes que yo he elegido. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es obtener un cliente tipo y el mapa de empatía me debería dar ese cliente tipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir de la empresa, get out, como dice Steve Blank, get out of the office, salir de la empresa e irme a ese restaurante. El mapa de empatía generalmente se hace con entrevistas a clientes, pero también hay gente que aparte de las entrevistas a clientes lo que hace es directamente ir a los restaurantes, en este caso, sentarse allí a comer y elaborar impresiones. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, teniendo 10, 15 o 30 clientes, me voy a por ellos, que quieran que los entreviste, que hable con ellos, me voy a por ellos y voy a aplicar el mapa de empatía. ¿De acuerdo? ¿Veis el mapa de empatía ahí, no? ¿Es un trabajo de campo? Isabel, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Claro, al principio no, al principio es... al principio no es un trabajo de campo porque hay que localizar los clientes, definirlos y tal, pero posteriormente sí, posteriormente es un trabajo completamente de campo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a por el mapa de empatía. ¿Cómo defino el mapa de empatía? Aquí lo que tengo que sacar es conclusiones de los clientes con los que voy hablando sobre estos aspectos. Un momentito. Uy, perdón. Que no he borrado ahí. Sobre qué piensa y qué siente, sobre qué oye, sobre qué dice y qué hace y sobre qué ve. Eso inicialmente, ¿no? Vamos a ver. En el caso, y hay que tener un poco... mi objetivo aquí, ¿cuál es al final? Mi objetivo aquí, ¿cuál va a ser? El ser capaz de meterme en el pellejo del cliente. Ese es el objetivo. Ser capaz de meterme en el pellejo del cliente. Y el decir, oye, lo conozco como si lo hubiera parido. Eso es empatizar. De hecho, en los materiales más avanzados que hemos colgado, en el apartado 2 del texto avanzado, se habla sobre la empatía, sobre cómo empatizar con los clientes, ¿no? Y sobre qué es la empatía. Leerlo si queréis, la verdad que es un ensayo muy, muy interesante, ¿no? Me pregunta, ¿dónde se contempla este coste? O mejor, ¿se trata de una inversión? Me dice Isael. No, esto al final es una inversión, el hacerle las entrevistas de campo, claro. Aunque vamos a ver, como tal va a tener un coste directo, pero es que forma parte de todo el desarrollo de producto. Al final es una inversión. Pero ¿se hace un mapa de empatía por cliente que se estudia? No. Tú con los clientes lo que haces es entrevistarlo y sacar impresiones de ellos. Sacar impresiones. ¿De acuerdo? Fíjate, te lo voy a poner aquí abajo. Tú haces una entrevista a un cliente y sacas impresiones sobre lo que piensa, sobre lo que oye, sobre lo que dice, etcétera. ¿Vale? Sacas impresiones. Al final vas a ver que vas a entrevistar a otro cliente y a otro y a otro y vas a ver los puntos comunes.
y vas a ver que hay 2 o 3 puntos comunes en todos los clientes. Esos 2 o 3 puntos comunes son los posits que tienes que poner aquí. Esos son los posits que vas a poner ahí. Los 2 o 3 puntos comunes de todos los clientes. ¿De acuerdo? Vas a ir entrevistando un montón de ellos y al final vas a poner los puntos comunes. ¿Vale? Voy a borrar aquí. Vale, entonces, una cosa que nos pasó en Foodie en las entrevistas con los clientes. Oye, lo primero que hay que hacer para empatizar bien con un cliente es caerle bien. Entonces, si estoy en un restaurante, lo que no puedo ir al restaurante a las 10 a.m. a hacerle una entrevista. ¿Por qué? Porque o está poniendo desayuno o está cerrado. Una hora buena vimos que eran las 12 o las 13 horas, donde todavía no hay mucha actividad, o las 18 horas, las 19 horas, donde todavía ni hay cenas ni duran las comidas. Pero no vayáis a las 10 de la mañana ni vayáis a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde le vais a caer mal, es que no te puedo ni responder, paso de ti. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué analizamos en cada uno? Bueno, vamos a ir uno por uno para ver. Yo quiero aclarar una cosa porque esto ha dado algunas dudas en sesiones anteriores. Aquí hay 4 campos a analizar, ¿de acuerdo? ¿Qué piensa, qué siente, qué oye, qué dice, qué hace, qué ve, ¿no? Después ya veremos esfuerzo y resultado. Bien, no son estancos, ¿de acuerdo? Es que dice, oye, es que en qué oye me sale lo mismo que en qué ve. Pues te pueden salir los mismos factores, da igual. Podrían salir. Si yo al final lo que quiero es conocer al cliente, empatizar con él, ¿vale? O sea, que podrían salir en algunos casos los mismos resultados o resultados parecidos o algún punto en común de uno y de otro. No son campos necesariamente estancos, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué piensa que siente? Aquí, ¿qué es lo importante? Fijaros, yo creo que en qué piensa que siente, la experiencia que hemos tenido, lo importante son las preocupaciones aquí. Las preocupaciones. Es decir, realmente, ¿qué le preocupa? Y después las aspiraciones. Preocupaciones y aspiraciones. Preocupaciones y aspiraciones. Tened en cuenta que es una preocupación, es un problema que todavía no se ha producido. Entonces, lo que quiero decir es que hay cosas que el dueño del restaurante tendrá en la cabeza, que estará dándole vueltas a la cabeza todo el día, me preocupa, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si me pasa esto, y si me quedo sin cliente, y si se me va un camarero, y si... Esos son preocupaciones, no son problemas reales, pero tienen preocupaciones. ¿En qué medida nosotros podemos ayudarle con nuestro producto a mejorar la percepción que tiene sobre sus preocupaciones? Pues puede ser muy importante, porque nosotros al final lo que buscamos es solucionar un problema. Y si ese problema tiene que ver con sus preocupaciones, habremos ganado mucho. Las preocupaciones son muy difíciles de detectar, ¿eh? Tienes que hablar mucho con él para que al final aflore. Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que realmente le preocupa. No, muchas veces no tiene nada que ver. Yo puedo estar diciendo que mi restaurante va estupendamente, que estamos llenos, que no sé cuánto, que no sé qué, y realmente estoy preocupado porque veo que últimamente no está tan lleno como yo querría. ¿De acuerdo? Y estoy preocupado, aunque diga que esto está lleno y que es que no podemos más, que estamos desbordados de trabajo. No es lo mismo una cosa que la otra. ¿De acuerdo? Entonces, preocupaciones y aspiraciones. ¿Cómo detectamos esto? Hablando con él, dejándole que hable. Me preguntaban, a veces este es el tema, los clientes no comunican sus verdaderas preocupaciones. Claro, es lo que dice Isabel, pero esto nos pasa siempre a todos, ¿eh? Esto, vamos a ver, esto forma parte del proceso empático. Y esto nos pasa a todos. A ti hay veces que te dice, oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo estáis pasando en las vacaciones? Y tú dices, magnífico, las mejores vacaciones de nuestra vida, nos lo estamos pasando estupendamente. Y eso es lo que dices. En realidad, lo que sientes o lo que piensas es, a lo mejor, vaya vacaciones más malas que estamos teniendo, por Dios bendito. No, en cambio, si ya hay alguien que se siente contigo, oye, lo estáis pasando bien, cuéntame, no sé cuánto, y a lo mejor tú ya, cuando llevas un rato hablando con esa persona que te ha dado confianza, le dices, oye, mira, vaya malas vacaciones que estamos pasando, es que tenemos este problema, ¿no? O tenemos esta preocupación. Si es un problema, es que piensa que siente. Si es una preocupación, es que piensa que siente. Si es un problema, es que ve. ¿De acuerdo? Entonces, tomarse un café. Claro, es lo que dice Isabel. Te tienes que tomar un café y empatizar. Entonces tienes que estar un rato. Pero no le hagas muchas preguntas porque haciendo muchas preguntas no se suele llegar a eso. Es mejor dejarle hablar. Y esto es coaching puro, ¿eh? Lo digo porque esto, el que quiera leerse algo de coaching y todo eso, esto es coaching puro. Dejarlo hablar. Y a la gente, cuando les deja hablar, empiezas a empatizar y se empiezan, digamos, a abrir. ¿Eh? Y te empieza a contar. Entonces, intentar detectar realmente qué preocupaciones y qué aspiraciones tiene. Eso es lo principal. Me parece muy importante esta parte de aquí. ¿Eh? Después, el que oye. El que oye, que escucha, que oye, tiene que ver con el entorno profesional. Pero sobre todo aquí, lo que oye es detectar qué influenciadores tiene. Lo que llamamos los influencers,
a esta persona que le influye, que oye de verdad, que oye que escucha, no es lo mismo, hay veces que oyes y no escuchas, ¿no? Realmente cuáles son sus influencias, es decir, esta persona lee el periódico todos los días, lee el Diario de Sevilla, o mira, esta persona nada más que llega aquí lo que hace es conectarse a TripAdvisor, a ver qué han comentado de él. Hombre, pues un influencer suyo es TripAdvisor. O se mete todo el día en Facebook. Todos los días le echa 1 hora a Facebook. O todos los días lo que hace es leerse la revista del macro. ¿Cuáles son sus influencers? ¿Quiénes son sus principales influenciadores? A lo mejor también tiene un influenciador que sea un amigo o un algo. ¿De acuerdo? Pero ¿cuáles son? El que oye es realmente que oye de verdad. ¿A qué le echa cuenta? ¿Vale? El qué dice que hace es una parte muy importante también, pero desde mi punto de vista es la menos práctica. ¿Vale? Es decir, ¿qué dice que le importa? ¿Con quién habla? Etcétera, ¿no? Pero muchas veces lo que vas a escuchar aquí es directamente mentira y entra en contradicción con esto de aquí. ¿De acuerdo? Claro, es lo que dice Encarna, la parte de comunicación no verbal es muy importante. Sí, esto es puro coaching. Pero ver un poco el qué dice que hace, cuál es su actitud en público, qué dice que le importa, con quién habla. Hombre, intentar detectar ahí y ver detalles, ¿no? De lo que dice que le importa, la actitud en público. Fijaros, para esta parte que dice que hace es casi mejor irse a comer y observar el panorama que casi hablar con la persona. ¿De acuerdo? Pero el que dice que hace un poco se corresponde con eso, ¿no? Y por último, ¿qué ve? La más importante de todas. ¿Qué ve? En el que ve es, tiene que ver con el entorno, con cuáles son realmente los problemas que tiene, porque una cosa es que tenga preocupaciones y otra cosa son problemas. Como he dicho antes, las preocupaciones algunas se transforman en problemas y otras muchas no. Y también aquí una vez más, en que ve quiénes son sus influenciadores. Estos influenciadores tal vez coincidan con estos de aquí, o tal vez no. ¿De acuerdo? Pero ¿cuáles son sus principales influenciadores? ¿De acuerdo? Entonces, detectar a quién que ve, qué problemas tiene, qué influencias, qué... Todo eso habría que detectarlo, ¿no? Y al final yo de esta entrevista me llevaré, a lo mejor me llevo un poquito de alguna preocupación, ninguna aspiración, a lo mejor, algo de algún problema detectado, casi ninguna influencia, ¿sabes? Entonces, será un poco de todo lo que me llevaré, ¿no? Y después, como, vamos a ver, como preguntas derivadas de las anteriores, estas preguntas muchas veces las respondes tú mismo, tú misma, no hace falta ni siquiera meterlas, ¿no? Pero la parte de los esfuerzos, ¿qué le frustrará? ¿Qué miedos tiene? Oye, después de hablar con esta persona, lo que tiene miedo es de no tener cliente, de que le pase esto, de que se le vaya este proveedor. Estos son sus miedos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué obstáculos encuentra en el camino? ¿Qué es lo que ve nublado? Mira, yo después de hablar con esto, el obstáculo que ve en el camino es que como esto lo tenga que ampliar o tiene un problema de dinero, de ampliación, de lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería un poco toda la parte de los esfuerzos. ¿Vale? El tema de detectar un poco realmente sus miedos, los obstáculos. Y en la parte de resultados, aquí yo debería decir qué es lo que de verdad le gustaría conseguir. Este hombre a qué aspira con esto. Porque fijaros, a lo mejor lo escucháis hablar en qué dice que hace y lo que te dice es, pues a mí lo que me gustaría es irme de vacaciones. Lo que quiero es cerrar el bar e irme ya. Sí, eso es lo que dice, porque de boquilla, sabéis eso que dice de boquilla. Pero en realidad lo que aspira es abrir otro restaurante más. Lo de las vacaciones, vamos, no quiere ni escuchar hablar de ella. ¿Vale? Entonces, de verdad, detectar qué es lo que le gustaría conseguir. ¿De acuerdo? Y eso sería la aspiración la detección de aspiración. Y también tener claro, muchas veces esto se hace mucho, para esta persona, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? No, para todo el mundo el éxito no es lo mismo. Y me explico. Hay personas que el éxito es que eso esté abierto y que gane un dinero. Hay otras personas que el éxito es abrir una franquicia. Para otras, el éxito es conseguir venderlo. ¿Cómo, sí, ¿cómo lo va a conseguir para alcanzar? No te entiendo, Isabel, sí, pero ¿cómo lo va a conseguir para alcanzar ese éxito? Sí, ¿qué es lo que le hace falta?
para conseguir ese éxito y cómo lo va a intentar alcanzar. Correcto. Hay que tener claro cómo llegar. Correcto. Entonces, a través de todo esto que hemos hecho de las entrevistas, ¿de acuerdo? Habremos sacado una serie de conclusiones, ¿vale? Que las voy a poner aquí. Habremos sacado una serie de conclusiones. En la parte de... En las diferentes partes de qué piensa, ¿vale? El que ve, en la parte de lo que dice y en la parte de lo que escucha, de lo que oye, ¿vale? De todas las entrevistas con clientes tendremos una serie de apuntes. ¿Vale? De todas las entrevistas. Vale, al final veremos que hay coincidencia. Por ejemplo, oye, es que aquí me coincide A y B, le pasa a casi todos. Aquí me coincide C y D para casi todo. Y aquí me coincide 3 más para casi todo. Y aquí me coinciden a lo mejor 4 en que oye para casi todo. ¿Vale? Esto que obtengo de aquí es lo común a todos los clientes. O lo que más o menos es común. No tiene que ser común al 100%, pero a lo mejor es común a un 70% o una cosa así. Bien, esto lo que me hace es caracterizar a mi cliente tipo. Este es mi cliente tipo. Y este es el cliente al que voy a atacar con mi idea. ¿De acuerdo? A partir de este cliente tipo voy a modelar la propuesta de valor. ¿De acuerdo? Entonces, como yo he obtenido una serie de posits, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son ideas sobre el cliente tipo, yo, y un momento que voy a borrar aquí, mi mapa de empatía lo puedo hacer ahora. Yo pongo el mapa de empatía con los posits que son mi conclusión sobre el cliente tipo. ¿De acuerdo? Y lo haría así. Y así me quedaría mi mapa de empatía. Es decir, yo a partir de ahí habría conseguido caracterizar, ¿vale? A mi tipo de cliente tipo, a mi cliente tipo, y por tanto tendría el mapa de empatía de cliente. ¿De acuerdo? Entonces, este es el objetivo final. Ahora, te puede pasar, oye, es que tengo varios tipos de cliente. He diferenciado, aquí me doy cuenta que hay unos que piensan una cosa y hay otros que piensan otro. Y tengo a lo mejor dos clientes tipo, que eso pasa algunas veces o los tengo ya predefinidos. Muy bien. Pues se puede utilizar el mismo mapa de empatía, eso lo preguntaban antes. Unos POSIT los pongo en rojo y otros los pongo en verde, por ejemplo, y estoy caracterizando a dos clientes diferentes. ¿Eh? Por ejemplo, yo podría tener aquí que el POSIT verde son bares, que no fue nuestro caso, pero por poner ejemplo, que el POSIT verde fue bares con mesa y el POSIT rojo fueron, yo te digo, que no fue el caso, pero por poner el ejemplo que lo preguntaban antes, son restaurantes, ¿vale? Entonces, tengo un cliente que defino en bares con mesa y otro en restaurante. Podría atacar a los dos. Lo que pasa es que al final tengo que hacer un producto que se adapte a los dos o dos productos con ligeras variaciones, dos PMVs. ¿De acuerdo? Pero esa sería un poco la composición de este mapa de empatía. No sé si hasta aquí se ve claro, porque ahora quiero decir cómo encaja esto en el resto de cosas. ¿Lo veis claro aquí el mapa de empatía? ¿Alguna pregunta que haya hasta aquí? ¿Y veis claro cómo hacerlo? Sí. ¿Alguna pregunta que haya antes de continuar porque querría contar un poco el encaje que tiene todo esto? ¿Eh? Y digo que antes de seguir alguna pregunta que hubiera. Sí, para un mismo cliente, sí, está bien, está bien. Realizarlo para un mismo cliente, Isabel, es lo habitual, ¿eh? No, lo habitual es realizarlo para un mismo cliente, ¿vale? Mucho más claro, vale. Ahora, siguiente paso, ¿no? Ya para terminar la parte esta, ¿no? Pero siguiente paso. ¿Y yo ahora esto cómo lo encajo en el mapa? Pues fijaros,
si yo ya tengo hecho el mapa de empatía, perdón, el mapa de empatía, que ya lo he hecho, ¿de acuerdo? Yo he caracterizado al cliente, ¿no? Sobre todo, ahora el siguiente paso del mapa de empatía va a ser, que esto lo vamos a hacer el próximo día, pero por encajar uno con lo otro, va a ser la propuesta de valor. ¿Vale? En la propuesta de valor, yo tengo aquí al cliente. No, bueno, sale más o menos dibujado. ¿Vale? Bueno, pues yo aquí tendré el trabajo de cliente, es decir, lo que hace el cliente, ¿no? Aquí tengo alegrías y aquí abajo tengo frustraciones, ¿vale? Esto ya es la propuesta de valor, esto ya no es el mapa de empatía, ¿eh? Lo recuerdo, esto es la propuesta de valor. Vale, si yo he definido a mi cliente tipo, si yo he definido a mi cliente tipo, que lo he definido en el mapa de empatía, yo esta parte de frustraciones, lo voy a pintar en verde para que se vea bien, esta parte de frustraciones la he debido sacar casi toda de aquí. Y esta parte de alegría la debería haber sacado casi toda de aquí. ¿De acuerdo? Lo que mi producto, y esto lo veremos ya en el mapa de valor y en la definición tal, y en la próxima sesión síncrono, mi producto lo que intenta es que estas alegrías suban o se cumplan y que estas frustraciones bajen o de alguna manera se alivien, aliviadores de frustraciones. ¿De acuerdo? Pero aquí en el tema de la propuesta de valor, de cara a la propuesta de valor, la parte de alegría y de las frustraciones lo debo tener más o menos claro, porque ya tengo este de aquí, ya tengo un cliente tipo, que es que antes no lo tenía. Antes tenía una idea sobre a quién dirigirme, pero ya tengo un cliente tipo, lo conozco un montón. ¿Vale? Entonces, esa es la relación que tiene el mapa de empatía con la propuesta de valor. ¿De acuerdo? Y ahora, voy más allá. ¿Vale? Esa es la primera relación. Pero, voy a borrar aquí. ¿Vale? Esa era la primera parte. Después yo tengo un canvas que habré hecho inicialmente, aproximadamente. ¿De acuerdo? Y tengo mi canvas. Claro, en el canvas, en esta parte, tengo la parte de cliente. Bueno, aquí defino el cliente. Bueno, pues esto, como ya tengo aquí un cliente tipo que he definido en el mapa de empatía, mi cliente tipo va ahí, clavado al canvas. Aquí ya podré definir en el canvas perfectamente a partir del mapa de empatía quién es mi cliente tipo. Perfectamente. Vale que al principio, cuando he hecho el canvas al principio, que lo he podido hacer y todo eso, ya he podido definir una parte de mi cliente tipo, completamente de acuerdo. Vale que al principio lo he podido definir, pero ahora el mapa de empatía lo que me da la posibilidad es de apurar perfectamente realmente quiénes son mis clientes tipo. Y lo puedo definir con mucho más grado de exactitud. Pero voy más allá. Aquí en el canvas, la parte esta que son canales. Claro, o se podría cambiar en su caso si hubiera puesto, correcto, lo que dice Isabel, es que a lo mejor el cliente tipo mío lo tengo que cambiar. Eso es un pivotaje del segmento de cliente, que se puede hacer perfectamente, correcto. Y después, los canales, si esta es la propuesta de valor en el Canvas, los canales son los que me permiten, a partir de la propuesta de valor, comunicarme con el cliente, ¿de acuerdo? Y llegar al cliente. Vale, estos canales antes los podría definir y los definía de una forma genérica, pero de repente me doy cuenta que yo en el mapa de empatía, sobre todo aquí y aquí, en qué ve y en qué oye, he definido los influencers, los influenciadores, que son aquellos medios
que están utilizando para informarse, para ver, para escuchar, para lo que sea. Jolín, es que estos influencers míos necesariamente forman parte de los canales de comunicación, tienen que formar parte. Yo a este señor, a esta señora, al dueño de este restaurante, aparte podría tener algunos canales más, pero lo que no hay duda es que ellos tienen una serie de influencers que yo he detectado y que voy a utilizar aquí como canales. ¿De acuerdo? Entonces, eso me tiene que quedar claro también, que esa parte será muy importante. ¿De acuerdo? Y por último, hay otra parte importante también, que es toda la parte de relación con el cliente. A ver, una pregunta de Encarna, pero ¿no es mejor hacer antes el mapa de empatía y la propuesta de valor y posteriormente hacer el Canvas? Vamos a ver, el Canvas es una cosa, sí, el Canvas es una cosa que se hace de forma paralela, ¿eh? Tanto a la propuesta de valor como al mapa de empatía. Tú inicialmente te haces un Canvas porque te tienes que hacer una idea de cuál es tu propuesta de valor, de los ingresos, de los gastos y de todo eso. Pero después ese Canvas, el Canvas es el modelo de negocio, es que el modelo de negocio es una cosa siempre viva, ¿no? Entonces, Encarna lo que hace es definir inicialmente un Canvas y después, con los resultados del mapa de empatía de la propuesta de valor, lo que haces es limar mucho, ¿no? Y optimizar mucho ese Canvas. Inicialmente a lo mejor haces un Canvas más, yo diría que en borrador, ¿vale? Y después lo vas perfeccionando. Ten en cuenta que incluso el Canvas después, cuando empieces a pivotar el PMV, el Canvas te va cambiando conforme vayas pivotando el PMV. ¿Eh? Exactamente. El Canvas lo tienes que ir actualizando. A ver, RB, que no sé, Castro, ¿no? Que dice, ¿el cliente quién es? ¿Quién paga? No. Pivotando. Vamos a ver, el cliente es que lo había dicho al principio de esta sesión. El cliente es siempre el que paga. El que paga. Vale, el que paga o el que decide la compra. Es que el que paga normalmente es el que decide la compra. ¿Vale? Vamos a ver, si con eso queremos decir que el que paga es el financiero y el que decide la compra es el jefe de la empresa o lo que sea, o el director, vale, pues entonces en ese caso es quien decide la compra. ¿Vale? No el que paga físicamente, que a lo mejor el que paga no es más que eso, el director financiero o quien tú quieras. Vale, el decisor de la compra. Pero normalmente el decisor de la compra es el que paga. ¿De acuerdo? Sí, no te preocupes, Castro, que es que solo veo lo de Castro. Que ahora después tenemos otra sesión, ¿eh? O sea que vas a poder entrar de nuevo. ¿Vale? Entonces, yo aquí veis que he podido definir los influenciadores y también sobre mi perfil de cliente, y la relación del cliente en el Canvas es ese sistema que voy a emplear para estar constantemente en contacto con el cliente. Bueno, pues claro, en la relación del cliente directamente, en la parte de qué piensa, qué siente y en la parte de qué dice que hace, el conocer bien al cliente y empatizar, sobre todo a través de estas dos, me va a permitir saber cuál es la mejor manera de estar permanentemente en contacto con ese cliente. ¿De acuerdo? Y eso lo voy a poder hacer también. Entonces, daros cuenta que el mapa de empatía en gran medida me arregla toda esta parte del Canvas. Toda esta parte del Canvas me la arregla el mapa de empatía, o por lo menos me la perfecciona más. ¿De acuerdo? Claro, hay una parte muy importante del mapa de empatía que es la propuesta de valor. Pero para la propuesta de valor, para eso, que lo veremos en la siguiente sesión síncrona, tendremos el mapa de la propuesta de valor. ¿De acuerdo? Eso lo veremos en la siguiente sesión síncrona. Y es más, en el mapa de la propuesta de valor, ya conozco bastante al cliente en el que ve, lo puedo caracterizar. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto, al final he obtenido debo obtener el mapa de empatía en función a las entrevistas de cliente. Entonces, por hacer un resumen de todo esto, ¿de acuerdo? Y dejarlo aclarado. Entonces, en principio, cosas importantes del mapa de empatía. Localizar el cliente. Es decir, acotar. Acotar. Yo diría que menos de 1000. ¿Vale? Y esto, ya os he dicho antes que para determinados negocios serían 10.000 y para otros serán 100. Pero por poner un número que siempre se pide en torno a 1000.
Sí, sí, Rosa, el mapa de propuesta de valor, por supuesto, nos da información sobre canales y relaciones y nos permitirá actualizar el Canvas. Sí, 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 correcto también. ¿Vale? Entonces, acotar el cliente, acotarlo lo más posible, no nos podemos dirigir a todo el mundo. ¿Vale? Acotar el cliente, entrevistar, ¿eh? En lo que decíamos de trabajo de campo, de salir fuera de la oficina. Entrevistar. ¿Cuántas entrevistas? Hombre, no hacen falta muchas, ¿eh? 10, 15, a lo mejor 30 en una o 2 semanas. ¿Vale? A partir de estas entrevistas, sacar coincidencias, coincidencias que nos permiten resolver y llegar a un cliente tipo. ¿Vale? Caracterizar ese cliente tipo. ¿Dónde? En el mapa de empatía. Ese cliente tipo que tendrá unas características de qué ve, de qué piensa, de qué oye y de qué hace. Y también tendrá unas frustraciones y unas alegrías. ¿De acuerdo? Y este es mi mapa de empatía, mi primer mapa de empatía, pero bueno, mi mapa de empatía. Y ese cliente tipo, proyectarlo al Canvas y en concreto a esta parte del Canvas eh, y después a la propuesta de valor, ¿vale? Bueno, es al revés justamente. A la propuesta de valor y proyectarlo a esta parte de la propuesta de valor, las alegrías y las frustraciones. ¿De acuerdo? Y ese es el resumen de todo esto. Quiero aclarar por las preguntas que hay el tema de las entrevistas. Yo aconsejo, siempre lo aconsejo, que las entrevistas sean lo más abiertas posible. Lo que queréis es empatizar con el cliente y poneros en su pellejo. Entonces lo mejor es dejarle hablar, porque si le dejáis hablar es cuando vais a sacar más conclusiones. ¿Eh? Entonces, tenéis que tener claro unas preguntas y al final, si no os las dice, se las preguntáis. Pero dejarle hablar, porque si le dejáis hablar, le vais a sacar toda la parte de qué piensa y no dice. Y el qué piensa y no dice son sus preocupaciones. Y vosotros lo que tenéis que resolver son preocupaciones. Vuestro producto o servicio tiene que resolver preocupaciones, problemas. Y la mayoría de las preocupaciones, problemas, la va a decir en el qué piensa y no dice. Por eso digo que yo casi le dejaría más hablar. Es un arte, ¿eh? Es cuestión de coaching. Hay gente que lo hace estupendamente, hay gente que no acaba de hacerlo bien. El coaching, la verdad, que es todo un arte, ¿no? En ese sentido. Pero ese es mi consejo. Pero sobre todo, hablar. Si es que hablando, de verdad, que hablando se sacan un montón de conclusiones y entrevistando. Después, pues seguramente volveréis a ser clientes y le ofreceréis el producto, porque aquí no hemos hablado del producto, aquí hemos hablado de su problema. Hemos tratado de empatizar. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta ahí hemos llegado. Oye, aclararos porque alguien me lo ha dicho por ahí que había gente que no se podía conectar. Bueno, es que ahora vosotros desconectáis y se conectan las personas de la siguiente sesión. Yo de todas formas resetearé para evitar problemas. ¿De acuerdo? Ahora desconectaré la sesión y volveré a conectarla. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Seguimos todos los tutores y todo eso. Estamos a vuestra disposición. Cualquier duda, cualquier pregunta. Y no obstante, estas sesiones y todas las demás están grabadas. Entonces, se pondrán a disposición sin problema. ¿De acuerdo? Oye, pues muchas gracias a vosotros y perdonad los problemillas técnicos que tuvimos al principio, que era por conexión, desconexión. ¿De acuerdo? Y muchas gracias. Venga, hasta luego. Estupendo.